vamos. Yo conocí a esta mujer, a Ibeliz Valentín, en un momento muy importante para mí, porque fue la noche que despedimos a Tony en su casa, en su espíritu voló. Y en ese momento en que uno estaba como que tan triste y tratándose de agarrar de algo, te recuerdo a ti sirviendo chocolate, eras como un rostro amigo que no conocíamos en ese momento. Y de ahí desarrollamos una relación de amistad, porque hay un excelente artista gráfico. Y seguimos cultivando esta amistad y en un momento determinado me sorprendió que te ibas a estudiar teología. Yo creo que a mí me sorprendió también, pero está bien. Dos sorprendidos. Y lo terminaste. Sí. Y podrías ser pastor en algún sitio, ¿o lo eres? Bueno, sí, soy pastora en una iglesia local, iglesia del Nazareno en Levittown, y soy capellana en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana. Así que tengo dos pastorales bien diferentes, una tradicional como, ¿verdad? Todo el mundo está acostumbrado a esa pastoral de iglesia local con los desafíos de una iglesia, ¿no? Eso que yo sé que para ti es un poquito difícil asimilar. Gracias por leerme el pensamiento, porque un día yo voy a llegar por allí a ver cómo veo a Ibeliz de pastora, porque no me la imagino. Yo sé que no va a ser la imagen de pastora que yo tengo definitivamente prejuzgada. Pero, por favor, no des detalles de esa imagen, ¿ok? Eso lo dejamos para lo privado. Sí, pero sí. De la otra sí, de la capellanía en la Universidad Interamericana, sí he sido testigo de actividades que tú has hecho, donde he visto a los estudiantes muy cómodos, donde yo me he sentido muy cómodo con lo que se hace y que me parece extraordinario, y te vi feliz. Sí, mira, la capellanía en la universidad es interesante porque tiene el aspecto del académico. Yo también doy clase en la escuela de teología, pero a la misma vez sigue siendo un escenario de cuidado, un escenario pastoral. Es diferente a lo que es ser un pastor de iglesia local, porque tú decides quién es tu pastor, pero tú no decides quién es tu capellán. El capellán en cierta medida es una persona, un pastor impuesto a los empleados, a los estudiantes, impuesto en el sentido de que está allí, tú no lo escoges, o sea, tú no decides a qué universidad vas a estudiar por el capellán. Claro. Pero se da una dinámica hermosa, o sea, la gente establece con un vínculo bien especial y tenemos la oportunidad de ser parte de momentos bien importantes en la vida de la gente. Por ejemplo, momentos de crisis, momentos de pérdida, momentos de enfermedad recurren a uno. Momentos alegres, momentos felices, puede ser que te llamen para hacer una boda, celebrar una boda, un bautismo, no sabes, o sea, puedes casar. Sí, ¿verdad? Sí, pero eso no es lo que es el tema de ahora. Sí, no te preocupes, yo no me pienso volver a casar. Yo espero en Dios que tú no te pienses, que tú no te vuelvas a casar. Todas las veces que me iba a casar. Okay, sí, yo creo que eso es importante dejarlo claro, porque tu entusiasmo ante el asunto de que yo pueda casar me preocupó. Sí, no, pero está bien, I promise. Ok, más vale, Jessica está aquí, ella es testigo, esa promesa está grabada. Pues nada, se da una dinámica extraordinaria. Y no solo con los empleados y los compañeros de trabajo, sino con los estudiantes. Los estudiantes, el cristianismo, como cualquier fe, como cualquier religión, está en unos momentos históricos muy complicados. La sociedad, los cambios culturales, la tecnología, las ciencias de la conducta, la sociología, todo este tipo de estudios, ¿no? Nos han abierto a una interpretación de los textos bíblicos, de los textos sagrados para cualquier religión, que desafía muchas veces nuestra fe. Así que los estudiantes hoy día son un reto. Y la dinámica que se da con ellos en el salón de clases es increíble, y la dinámica que se da con ellos en las actividades religiosas también. Así que yo creo que yo aprendo más de ellos que lo que ellos puedan aprender. Pero todavía encuentras que el mensaje de fe, la creencia básica del cristianismo, tiene eco en nuestra juventud, en esa juventud que está totalmente influenciada por tanto estímulo externo. Está todavía ese mensaje encuentra eco en ellos. El mensaje es vigente. Puede que no sea vigente como nosotros lo transmitimos. Wow, muy bien. O sea, pero el mensaje es vigente. De hecho, nosotros
el cristianismo puede decir que tiene una gran ventaja sobre otras tradiciones religiosas. Nosotros tenemos un Dios que decidió hacerse humano, o sea, que decidió ser uno con nosotros, decidió caminar nuestra realidad, nuestras alegrías, bebió vino con nosotros, multiplicó panes y peces, comió, estuvo en fiestas, estuvo en entierros, estuvo en todas las instancias importantes de la vida del ser humano. Los profetas de otras religiones no son presentados así, como hijos de Dios. Correcto, ciertamente no. Por ejemplo, son presentados como profetas. Son presentados muchos como profetas, correcto. Así que definitivamente nosotros tenemos un Dios al que mirar como un Dios que se place en la creación, se place de su creación, que no subestima su creación y que decide estar con nosotros. Y eso es un mensaje extraordinario si nosotros lo sabemos plantear. Mi Dios es un Dios que camina conmigo, que fue joven como yo, que tuvo 12 años, 15 años, 20 años. Esa cercanía, me imagino que para personas que se sienten solos, abandonados en un Puerto Rico en crisis, debe darles esperanza, por lo menos les debe hacer sentir que no están solos. Pero Puerto Rico, lo que uno escucha por ahí es que hay una gran soledad, hay una gran desesperanza. Yo leí una frase de don Román Valdoriotti de Castro que decía que los pueblos, cuando pierden la luz de la esperanza, se degradan o se suicidan. Y yo me empecé a preguntar si eso no estaba pasando con el Puerto Rico de hoy. Por eso te llamé, porque pensé que yo necesitaba y que la gente necesita escuchar si es este Puerto Rico de hoy un jardín donde se puede sembrar la esperanza. Claro que sí. Mira, si yo te cuento todas las experiencias que tuvimos post María, no solo en la iglesia, sino sobre todo en la universidad, todo el esfuerzo, toda la pasión que la gente ponía, que los estudiantes ponían en ir a buscar a aquellos o aquellas que tuvieran mayor necesidad que ellos. Y más allá de una ayuda humanitaria, por ejemplo, en el caso de nosotros de la Inter, no es solo una ayuda humanitaria, es una ayuda también desde la perspectiva de la fe cristiana, desde nuestro compromiso con la fe cristiana de ser solidario con los demás, de ser siervo. Y ahí lo podemos pegar muy bien a la Semana Santa. Precisamente jueves, una de las celebraciones primordiales dentro de la liturgia de Semana Santa es cuando Jesús se abaja, se enrolla las mangas y decide lavarle los pies a sus discípulos. Siempre a mí me llamaba la atención esa escena que se hacía en la iglesia, en mi capilla. Después la entendí como el acto de humildad. Inicialmente me estaba extraño que aquel cura español de manos muy blancas le lavara los pies a los señores del barrio con sus pies, ¿verdad? Que habían sufrido el caminar descalzo. Pero siempre me pareció que había un simbolismo ahí que yo de niño no entendía, pero ya que después de adulto empecé a comprender como un supremo acto de humildad. Mira, es un supremo acto de humildad, pero también tiene muchas connotaciones interesantes, tiene incluso connotaciones un poco subversivas dentro del sistema de la época, tiene connotaciones... Cuéntame de eso, esa palabra subversivo me gustó. Bueno, sí, no sé por qué lo dije, se me olvida. Pero sí, mira, todo el sistema religioso de la época, como los sistemas religiosos actuales, siempre han impuesto unas jerarquías. Así que no es común ver un rabino, no es común ver un maestro, no es común ver un religioso prominente, no es común ver un político invertir lo que son los roles de la sociedad de la época. Así que cuando él hace eso, invierte el rol a tal punto que Pedro le dice: tú a mí no me lavas los pies. Y él le dice: pues si no te los lavo, no eres uno de nosotros. Digo, parafraseando lo que sucedió allí, ¿no? Te tienes que dejar lavar, así que... O sea, la invitación a Pedro es a romper los paradigmas, claro, religiosos del momento. Y la invitación a todos nosotros es romper los paradigmas. O sea, para empezar, estamos hablando de un Dios que se hace humano. Así empezó nuestra conversación. De un Dios que asume los roles nuestros. Por lo tanto, ya no es el Dios
del Olimpo, ya no son los dioses del Olimpo, ya no son los dioses de la antigüedad que están en un lugar externo y que nos miran tal vez de reojo, así como, y esa gente allá abajo, vamos a ver qué están haciendo, y yo decido cuándo voy, y yo decido cuándo y cómo me relaciono. No, es un Dios que se hace uno con su creación. Así que ese Dios viene y rompe nuestros paradigmas y nos dice, yo vengo a servir. Pero si tú quieres ser semejante a mí, tú tienes que servir a los demás también. Así que eso es un principio fundamental del cristianismo. O sea, nosotros no somos mayores que el que vino a servir, pero tampoco somos menos. Ahí se da un fenómeno horizontal extraordinario. Dios se abaja, nos sirve, pero nosotros para llegar a la estatura de Cristo tenemos que servir a los demás y también dejarnos servir con humildad. Y eso era revolucionario en ese momento. Totalmente. Y de hecho, en ese momento y ahora. O sea, nuestros sistemas jerárquicos no nos permiten a nosotros movernos de ciertas posiciones. O sea, se requiere mucha humildad para tú permitir que una persona te sirva. Porque si no, lo vas a estar haciendo siempre desde una posición de autoridad y de superioridad. Si yo te traigo café ahora, es más, vamos a remontarnos al día que nos conocimos. Ajá. Ese día que nos conocimos yo te llevé chocolate. Exacto. Pero tú eres Silverio. Y todo el mundo sabe quién es Silverio. Y requiere humildad de parte de Silverio ser servido. Porque si no, siempre vas a ser la figura pública, el hombre que todo el mundo conoce. Así que eso le pasó a Pedro en cierta medida. O sea, Pedro tuvo mucho conflicto con cómo dejarse servir por uno mayor que él. Pero también tenemos conflicto con servir nosotros que nos creemos que estar en algún tipo de lugar particular, como las personas religiosas, como las personas de gobierno y de Estado, como los grandes líderes de empresas. O sea, se nos hace difícil servir porque siempre estamos en una perspectiva de autoridad o de superioridad. Así que el cristianismo nos dice, no, mira, aquí todos somos iguales. Para estar a la estatura de Cristo tienes que servir. Y si tú no sirves, no sirves. Que entonces, como parte de la reflexión que uno podría hacer, o por el camino que me voy, la desigualdad es un pecado. Totalmente. La desigualdad que se vive en nuestra sociedad y en muchas otras sociedades, donde los más pobres se hacen más pobres y los más ricos se hacen más ricos, es un pecado en el cual nos debiéramos sentir responsables todos de trabajar para eliminar esas barreras de desigualdad que existen en nuestro país. Eso ha sido uno de los grandes fenómenos de María, ha sido destapar nuestra pobreza. Exactamente. Pero también surgió algo bien interesante, y es que aún los que más dinero tenían tuvieron algún tipo de necesidad, claro, de daño. Nos tocó de alguna forma. Nos tocó, yo creo que es obviamente yo no tengo la edad y tal vez no puedo históricamente ir tan lejos en mi memoria, pero yo creo que no habíamos tenido un evento que nos pusiera a nosotros al mismo nivel. Nos igualara. Que nos igualara como sociedad y que nos llevara al punto de depender de Dios aunque tú no creas en Dios. Me explico. De depender de la naturaleza, de depender de la creación, de depender de lo sobrenatural. Depender en términos de, mira, en ese momento que ya eran no sé qué hora de la madrugada o cuántas horas había pasado María, llegaba el momento que aún los que creemos en Dios, nos teníamos que preguntar y decir, Dios, si tú existes, detén esto. O sea, hasta nosotros tal vez nos amaqueamos en nuestra propia fe, porque lo que estaba pasando iba mucho más allá de nuestro propio entendimiento de la naturaleza, de nuestro entendimiento científico, iba más allá incluso de nuestra expectativa de lo que Dios ha hecho o puede hacer por nosotros, porque no veíamos que pudiese pasar nada bueno en ese momento. Y es interesante porque tú has dicho algo, y es que aún los no creyentes se tuvieron que allanar a que hay algo que llamamos la naturaleza, que se manifiesta de una forma que solamente ella lo entiende. Por más que se intentara predecir por dónde iba a pasar, pues no se pudo predecir los efectos que iba a tener, y todo el mundo se tuvo que allanar a que había una fuerza superior
que se estaba manifestando, que nos iba a afectar y que nos iba a cambiar la vida. Y lo interesante es que muchos podemos verlo como algo malo, pero la realidad es que es parte de la naturaleza, es parte del, yo lo veo como del ciclo algo ecológico, hermoso, de verdad. Y yo creo que a nosotros nos hizo bien como pueblo. Y puede ser que a mucha gente... La verdad siempre hace bien y María nos enseñó la verdad de lo que realmente somos. Claro, yo he visto mucho sufrimiento y hemos pasado por hogares y lugares donde ha habido personas que no solo han perdido seres queridos, sino que han perdido propiedades. Y tú puedes decirle a una persona, ay bendito, pero lo material se recupera, la casa es la casa. Pero mire, la casa no es la casa. La casa es tu esfuerzo de muchos años. Tu identidad. La casa es el trabajo de una familia, es el lugar donde criaste tus hijos. O sea, no es tan sencillo como decir eso es algo material y se repone. Ahí hay toda una vida para mucha gente de sacrificio, de esfuerzos, de esperanzas. Así que María trastocó mucho y hay mucho sufrimiento, pero hemos aprendido mucho o estamos aprendiendo mucho y debemos aprender más. Y poder ver, mira, la manera en que nosotros vimos jóvenes agarrar galones de agua, cajas de agua, preocuparse por recolectar ropa, por seleccionarla y ponerla por tamaños y empacarla y buscar sus compañeros y averiguar quién tenía necesidad y entonces venir y decirnos, mire capellana o mire profesora o mire pastora, tenemos esta familia que le pasa esto, que aquello, ¿qué yo puedo hacer para ayudar? Todo ese colectivo social, entonces funcionando en virtud de que Puerto Rico crezca en esta experiencia, nos tiene que hacer pensar que hay esperanza. Y mientras fuimos iguales y en la calle pues nos relacionamos con los vecinos que no conocíamos, independientemente de lo que era cada uno, y no nos importó qué eran, si era médico o qué era, nos relacionamos y nos empezamos a expandir, a relacionarnos con el barrio. Yo sentía algo distinto en el pueblo. En la medida en que empezó a llegar otra vez la normalidad y cada uno se fue refugiando en aquellas cosas que les hace distinto a los demás, fuimos perdiendo un poco esa maravilla que produjo María. Mira, yo recuerdo, en esos momentos que tú estás luchando contra todo, que no hay luz en la iglesia, que no hay luz en la universidad, que tienes como quiera que tratar de congregar la gente el domingo o tratar de llevarlos a alguna reunión en el recinto para que pues volvamos otra vez a ver cómo vamos a reanudar nuestras labores, no a volver a la normalidad, sino a crear una nueva normalidad. Me vino a la mente un relato bíblico muy antiguo y es el famoso diluvio y la famosa historia del Arca de Noé. Y hubo un momento donde ese relato, que ciertamente es un relato mitológico en cierta medida, ¿no? Qué bueno que lo dice, no es una leyenda, es un relato mítico realmente, claro. Pero nos revela a nosotros cómo se relaciona Dios con la humanidad. Eso es lo importante, es encontrar a Dios dentro de ese relato. No es si se inundó la tierra completa o no se inundó la tierra completa. Si llevaron una gallina de palo y hembra y varón. Sí, no, eso no es lo importante ahí. Macho y hembra. Pero entonces hay una lección extraordinaria dentro de ese relato, y es que en un momento dado, cuando ya Noé necesita averiguar si las condiciones están óptimas para poder salir del arca, llega una paloma con una rama de olivo. Y cuando llega la paloma con la rama de olivo, llega la disyuntiva a Noé: ¿es hora de salir o nos quedamos aquí? Hay un momento hubo momentos que eran muy puntuales y era hora de salir. Era hora de tomar acción nosotros, los seres humanos, pero de alguna manera mirando la naturaleza. Miren, ustedes saben que a los 2 o 3 días los árboles estaban reverdeciendo. Yeah. La naturaleza responde a lo que es su misión y continúa su ciclo. Mira, perdimos las hojas, pero no estamos muertos. Perdimos las hojas, pero es momento de reverdecer. ¿Cuál es el reto para nosotros y qué es lo que tenemos que aprender de esa historia de Noé? Mira, si nos quedamos dentro del arca, vamos a perecer, porque es momento de salir. Es momento de hacer lo que nos toca.
Y muchos de nosotros tuvimos mucha dificultad con decidir cuándo volver a construir una nueva normalidad en la vida. La naturaleza nos dio un ejemplo inmediatamente. O sea, ya el mourning, o sea, ese momento de pérdida, ese momento de luto, ese momento de crisis pasó. Ahora es momento de reverdecer. Y entonces el texto nos enseña, o sea, eso es lo valioso del texto. Esto no es un asunto de si nos se inundó el mundo entero o todo el globo. Es un asunto de que yo voy a extraer como un ejemplo para yo vivir la vida en el siglo XXI. Para yo echar adelante hay que reverdecer. Tenemos que salir de nuestras arcas, tenemos que salir de nuestros espacios cómodos o aparentemente seguros. Y Puerto Rico nos exige, en la realidad que estamos, que salgamos del arca y que pongamos manos a la obra para reconstruir el país. Y en términos de la Semana Santa y en términos de lo que es la Semana Mayor como nosotros la conocemos, mira, el mejor ejemplo lo tienes en la muerte de Jesús el viernes. Hay momentos donde los seres humanos vamos a pasar por situaciones críticas y por situaciones que no podemos evitar. De duda, y él dudó. Él dudó, y dudó para enseñarnos que no está mal dudar. Dudó para que aprendamos también que el ser humano se enfrenta a situaciones que no puede evitar, porque ni él pudo evitar su propia muerte. Y si nosotros en nuestro entendimiento como cristianos creemos que Jesús era Dios en sí mismo, ni Dios pudo entonces evitar su propia muerte. Por lo tanto, hay unas cosas en la vida del ser humano que nosotros no vamos a poder evitar. Pero ¿cuál es entonces el mensaje de la Semana Santa y lo que es maravilloso? Que aunque nosotros no podemos evitar la muerte, que aunque nosotros no podemos evitar fracasos, que aunque nosotros no podemos evitar sufrimiento, que aunque nosotros no podemos evitar un huracán, que aunque nosotros no podemos evitar pérdidas, Dios conoce nuestra realidad, nos acompaña y nos encamina a una nueva resurrección, a un nuevo futuro, a una nueva posibilidad de vida y de esperanza. Y que nos presenta posibilidades de cambio aquí en la tierra. Que no solo tengo que vivir pensando y esperando esa nueva tierra o esa posibilidad después de la muerte, sino que tengo que empezar a trabajar aquí para que nosotros podamos vivir en una tierra mejor, con mejores relaciones humanas. Si Jesús no hubiese pensado eso, nunca le hubiese dado la posición de dignidad que le dio a las mujeres. Si Jesús no hubiese pensado eso, no hubiese rescatado nunca a los enfermos de aquel entendimiento horrible de que el que estaba enfermo porque era un pecador. Estaba poseído por el diablo. O estaba poseído por un demonio. Y si Jesús no hubiese pensado que el reino se construye desde aquí, ahora, miren, las cosas que pasaron tal vez no hubiesen sucedido como tal. Así que yo creo que hay mucha esperanza, y hay mucha esperanza en el cristianismo, y hay mucha esperanza en conocer y creer en un Dios que se place en el hombre y la mujer, que se place en quienes somos, en cómo somos, en nuestra creación y sobre todo en nuestra diversidad. Que de alguna manera el rostro de Dios se construye con nuestras diferentes caras, con nuestra diferente manera de pensar. ¿Cómo se llama la iglesia? Iglesia del Nazareno de Levittown. Nada, para eso existe Facebook. Déjame decirte que, bueno, posiblemente la gente esté viendo esto domingo en la mañana, pero quiero terminar diciendo, regresando a donde lo comenzamos, Ibeliz fue un regalo de Tom en su momento de partida. Qué bueno que decidiste hacer lo que estás haciendo. ¿Qué día son tus servicios? ¿Qué fue? ¿Tú me vas a sorprender con una visita? Yo lo iba a disfrazar como una invitación me estoy preocupando a la gente para que, porque estoy seguro que muchas personas al escucharte les encantaría pasar por allá. Pues mira, tenemos servicio, los jóvenes van a estar teniendo un servicio de adoración y santa cena este jueves a las 7:30. El viernes tenemos servicio a las 3 de la tarde y el domingo tendremos servicio a las 9:30 de la mañana. Es el servicio de resurrección, es nuestra fiesta de resurrección. Ese servicio lo estaré predicando yo, así que están invitados. Estamos en Levittown, en la 7ª sección, así que ¿cómo se llama la iglesia? Iglesia del Nazareno de Levittown.